Vamos a ver en este video la publicación de ranking universitarios de Times Higher Education. Hace esta publicación una vez al año y lo que trata de recoger es cuál es el ranking de la universidad por un ranking global, ranking por región, ranking por sector y otros tipos de ranking. Si nosotros vamos a esta página web de Times Higher Education, lo que vamos a tener es tipos de ranking por impacto, por región como Japón, Estados Unidos, Europa, por tema y por otras cosas. Vamos entonces a ver cuáles son las universidades que en septiembre de este año el ranking de Times Higher Education ha puesto como las mejores desde el punto de vista global. La primera es Oxford, después tienes a Stanford, después Harvard, después Caltech, después de eso tienes a MIT, en sexto Cambridge, Berkeley en 7, y así te vas hasta llegar a universidades muy prestigiosas que terminarían en un listado grande donde las primeras 25 terminarían en esta Universidad Nacional de Singapur. Y tienes un listado de universidades realmente prestigiosas donde está Princeton, se cuela una universidad china en Pekín, está Cornell, otras universidades muy, muy prestigiosas en este ranking. Este ranking entonces vamos a tratar de ver las primeras 100, tiene universidades realmente prestigiosas como la Universidad de Helsinki, Universidad de Taiwán. Tienes muy, muy, muy buenas universidades en este ranking. Importante entonces, las universidades, si vamos a verlas todas, en el ranking que nos tiene Times, llegan a 1000 universidades y un poquito más. Ese es el ranking de Times. Vamos a tratar de ver, y esto sin ánimos de ofender a ninguna universidad panameña, pero sí ver qué países están en este ranking. Anticipo, no estamos, jamás hemos estado en el ranking de Times, pero vamos a tratar de ver quiénes sí están. Tenemos Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, y siempre la duda es, bueno, claro, es que si me mencionas España, Corea del Sur, son países grandes, países incluso ricos, algunos son países con una tradición académica muy grande, como por ejemplo, por supuesto vas a tener Estados Unidos, claro que vas a tener el Reino Unido, que son países con una tradición académica muy superior a la nuestra, Suecia, Suiza, y vas a tener países que evidentemente tienen una tradición más extensa que la nuestra. Por ejemplo, México tiene universidades que han funcionado de forma continua desde la época colonial. Por lo tanto, claro, hay una diferencia. No estamos diciendo que estamos a ese nivel, ni que podemos compararnos con un país como México, con más de 100 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de una cantidad tan considerable que fácilmente se cuela entre las 20 economías más grandes del planeta. Sin embargo, sí hay comparaciones que debemos hacer sin menospreciar a las universidades nuestras. Por ejemplo, es cierto que nuestro país es pequeño, pero Montenegro tiene esta universidad en el ranking y cuando vamos a ver quién es ese tal Montenegro, es un país que tiene menos habitantes que nosotros y tiene un PIB mucho más chico que el de nosotros. Es decir, con menos de 1 millón de habitantes y con una fracción de lo que es el PIB de la República de Panamá, se cuelan con una de las universidades dentro de este ranking. Panamá no tiene eso. Vamos a tratar de ver países más chiquititos, incluso que Panamá, con un presupuesto mucho más chico de Panamá, pero que se cuelan en este ranking. Vamos a tratar de ver el caso de Malta, porque tengo la información en una de las pantallas que tengo aquí a mano. Malta tiene una universidad en el ranking, incluso en una relativamente buena posición, o sea, no está en el fondo de los 1000 y pico, está entre los 600 y 800, en esa posición está.
Malta, un país pequeño, mucho más chico que Panamá, con solamente medio millón de habitantes y con un presupuesto y un PIB per cápita un poquito más alto del nuestro, un poquito más alto del nuestro, pero un PIB nominal mucho más chico del nuestro, una fracción de la de nosotros. Nosotros tenemos 70 millones, 70 mil millones, o sea, 70 billones por usar la nomenclatura anglosajona. Esta gente nada más tiene 13 billones, es decir, una fracción de lo que nosotros tenemos como PIB. Y vemos otros países que deberían llamarnos a la reflexión sin despreciar la educación nuestra, pero sí para saber que la nuestra debe evidentemente verse en este espejo. Vamos a ver un país como Bulgaria, país pobre, no tiene en verdad ningún tipo de importancia este país, sí tiene una tradición académica de varios siglos, pero un país pobre. Vamos a tratar de ver qué es Bulgaria, país sin ningún tipo de relevancia en la escena mundial, un país pobre, un país chico, con tradición académica, es verdad. Sin embargo, tenemos que lo nuestro ni siquiera es un tema de plata. ¿Por qué razón? Porque el PIB per cápita de ellos es $10,000, el de nosotros está rondando los 40,000. Es decir, esta gente, siendo un país pobre, relativamente comparable con nosotros, porque son 7 millones de habitantes, nosotros somos 4,5, pero el PIB de ellos no es mucho más grande que el de nosotros. El PIB nominal es el nuestro, 70,000 millones, es decir, 70 billones. Si lo llevamos a per cápita, como ellos son más, nosotros tenemos un PIB per cápita más grande que el de Bulgaria. Reconocemos que es un país que tiene una tradición académica que es más larga que la nuestra, pero al final es un país pobre, incluso comparativamente hablando, un poquito más pobre que Panamá. Pero podemos ver otros ejemplos. Veamos, por ejemplo, Eslovenia, y vamos a ver que Eslovenia es un país más pobre que nosotros, es decir, el PIB de ellos es 56 billones, el de nosotros es 70, y ellos tienen, sí, un PIB per cápita más alto, de 27, pero no es mucho más alto del de nosotros. El de nosotros raya 20, el de ellos es 27. Es un país pequeño, solamente 2 millones de habitantes, y vamos a tratar de ver si Eslovenia tiene en el ranking alguna universidad. Y aquí lo tenemos. Eslovenia, sí, un país más grande que Panamá, pero tiene 3 universidades en este ranking, nosotros no tenemos ninguno. Vamos entonces a ver otros países, ya no europeos. Vamos a tratar de ver otro país, un país que no tenga una cercanía al epicentro académico del mundo, que serían las universidades europeas. Vamos entonces a ver, vamos a descartar Brasil, es un país mucho más grande que nosotros. Descartemos Chile, es un país más grande, no mucho más grande, pero es más grande de Panamá. Y busquemos algo que no sea europeo. Vamos a buscar Jamaica, país pobre. Nadie está diciendo que Jamaica es un país rico, ni que es un país avanzado, ni que es un país más chico, más pobre de Panamá. Sin embargo, en el ranking tienen una universidad y no solamente en el fondo del ranking, están incluso en el medio del ranking, de 500 a 600 es el ranking de ellos, es decir, entre las primeras 600 universidades del mundo, Jamaica lo tiene. Vamos a ver qué tan chico es Jamaica en comparación con nosotros. Tenemos acá un país muy pobre, tienen 2.7 millones de habitantes, vamos a redondearlo a 3, pero el PIB per cápita de ellos es muchísimo más chico, una fracción de lo que tenemos nosotros, porque el PIB nominal de ellos es 15 billones, el de nosotros es 70 billones, una diferencia abismal, lo que tenemos nosotros versus Jamaica, pero Jamaica tiene una universidad en este ranking, nosotros no. Veamos entonces otro país. Me llama la atención gente como por ejemplo Jordania. País pobre, uno de los poquitos países que está por ahí en el Oriente Medio, pero que no tiene petróleo. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos 5 universidades del ranking. Vamos a ver qué es Jordania. Jordania, a diferencia de sus vecinos, no tiene el petróleo que tiene los Emiratos Árabes ni Kuwait. No, este es un país pobre.
tan pobre que nosotros podemos decir que el PIB de ellos per cápita es mucho más chico que el PIB per cápita de Panamá. Ellos tienen un poquito más de $4,000 de PIB per cápita nominal. Nosotros tenemos una cantidad cercana a $20,000 como PIB per cápita. El PIB de ellos, incluso el nominal, es $41 billones, el de nosotros ronda $70 billones. Para usar la nomenclatura anglosajona. Sin embargo, y es un país comparable con nosotros porque tiene 10 millones de habitantes, nosotros tenemos 4,5. Un país sin ningún tipo de tradición de conexión con el epicentro cultural europeo, ni tampoco tenemos una tradición muy grande de mucha cosa, pero tienen estas universidades en el ranking. Y vamos a ver la comparación que siempre tenemos que tener en nuestro país. Un país hermano, un país chico, un país igual de pobre que nosotros, de rico nada más tiene el nombre, Costa Rica. País igual de pobre. Genéticamente somos iguales, culturalmente somos iguales, históricamente somos iguales. Esta gente tiene una universidad del ranking. La Universidad de Costa Rica está posicionada entre las primeras 600 universidades del mundo y todos sabemos que Costa Rica tiene un PIB muy comparable con el de nosotros, una población muy comparable con la de nosotros. Ellos tienen 5 millones, nosotros tenemos 4,5 de habitantes. Ellos tienen $12,000 de PIB nominal per cápita, nosotros tenemos una cantidad cercana a 20, y el PIB nominal de ellos es más chico que el de Panamá. Por ahí cerquita, pero es más chico que el de Panamá. Sin embargo, ellos tienen una universidad en el ranking, nosotros no tenemos nada de eso, por lo menos este ranking de Times Higher Education. Ahora, vamos a tratar de forma fácil de entender por qué nosotros no estamos en ningún ranking con metodologías como las que usa Times. Y la razón es muy sencilla, porque cuando nosotros nos vamos a la metodología que usa Times para poder rankear una universidad, tenemos 5 componentes. 30% es la planta docente, después vamos a ver qué significa planta docente, investigación, 30%. Vamos a ver en detalle o en algo de detalle qué es ese 30% de investigación. 30% son citas a las investigaciones estudiadas. Después tenemos qué internacional es la universidad, eso es 7.5, y cuánto es el ingreso que genera tu investigación y que las industrias están dispuestas a pagarte, o sea, los comercios, industria, el sector privado está dispuesto a pagarte por tu investigación. Eso sería 2.5 en el ranking, es lo que sumaría. Importante entonces, cuando ellos hablan de enseñanza, hablan de lo que esto dice, el ambiente educativo. Eso sería 30%. ¿Cómo es esto? Se mide 15%, es decir, la mitad de ese 30%, por la reputación que tenga la planta docente de esa universidad. Es lo que podemos entender que eso es básicamente el 15% de este componente del ranking. La proporción de staff de la universidad y estudiantes, 4.5. A más grande la cantidad de estudiantes por staff de la universidad, tendría menos clasificación en este pedazo. ¿Cuánto es la cantidad de doctorandos versus profesores de licenciatura? Te da también o doctorados versus profesores con licenciatura, te da 2.25% del ranking. ¿Cuánto de tus profesores tienen doctorados? Te da 6% del ranking. ¿Y cuánto es el ingreso institucional? 2.25 del ranking. Para entender qué es el ingreso institucional, vamos a tratar nada más de verlo en lo que dice esto. No es que somos expertos en exactamente qué significa eso desde el punto de vista académico, pero cuando vemos este párrafo, nos dice que el ingreso institucional se escala sobre la base de el staff de profesores, el número de ese staff de profesores normalizados a el Purchasing Power Parity, que es lo que nosotros llamamos el PIB nominal y el PIB real. Bueno, eso es básicamente tratando de hacer una proporción en cuanto es el poder de compra de ese ingreso
de el staff académico. Eso es lo que podemos entender. Y mira lo que dice acá, aunque no somos expertos en eso, hacemos la salvedad, pero eso es lo que podemos intuir de esta nomenclatura que tiene acá. Indica eso entonces, dice el párrafo el estatus general de la institución y da una idea sobre las facilidades que se tengan a disposición del staff de profesores y de los estudiantes. Bueno, ellos tratan de medir el poder adquisitivo, el Purchasing Power Parity, recordemos, como el PIB nominal, PIB real, es básicamente eso, tratar de normalizar los números para ver cuánto es el ingreso del staff de profesores y eso entonces te puede más o menos llevar a un indicativo de cuánto es, en lo que tenemos acá, la disposición de recursos que tengan tanto los estudiantes como los profesores y el cuerpo docente de esa institución. Eso es lo que tenemos ahí. Eso da 30% del ranking. Después de eso, vemos algo que en Panamá siempre ha sido un problema y es tratar de entender qué tipo de investigación tienen nuestras universidades. Eso es 30% del ranking. 18%, es decir, más de la mitad de ese 30% está ligado a la reputación de esa investigación. Es decir, no tienes investigación, no vas a tener ni siquiera reputación porque no tienes investigación. No tienes investigación, no, vas a perder 30% del ranking. ¿Cuánto es el ingreso por la investigación? O sea, ¿cuánto está dispuesto a financiar el sector privado por la investigación que tú hagas? Es 6% del ranking. No tienes investigación, no vas a tener quien te financie, pierdes entonces ese pedazo del ranking. Y la productividad de esa investigación. Es decir, puede ser que yo haga investigación, pero nunca llego a nada. Es decir, nunca encuentro la cura de nada, nunca llego a tener una teoría que pueda probar, nunca puedo llegar, si soy un arqueólogo, nunca puedo encontrar absolutamente nada que conecte nada en la ciencia de la arqueología. Bueno, eso es básicamente qué es lo que ha producido mi investigación. Es lo que podemos entender de acá. Luego de ese 30%, hay otro 30%, que son las citas a mi investigación. Research influence es la influencia que tenga mi investigación. Si no tengo investigación, por supuesto nadie me va a citar, porque es que no tengo nada para citar, porque no tengo investigación. Pierdo ahí 30% del ranking. Por eso nuestras universidades pierden 60% de este ranking porque no tienen mucha investigación y las citas que se puedan hacer a esa investigación no va a existir si no tenemos investigación. O la tenemos en unas cantidades muy, muy modestas. Luego de eso, tenemos acá la internacionalización que tenga esa universidad en cuanto al staff de profesores, estudiantes e investigación. Y cada uno es 2.5 para sumar 7.5. Evidentemente nosotros no tenemos, salvo inmigrantes venezolanos, colombianos y de otros lugares, es difícil encontrar en nuestras universidades gente del extranjero que quiera venir a estudiar a nuestra universidad. Profesores extranjeros tenemos muy pocos también. Y por supuesto nuestra investigación es muy modesta, por lo tanto esa investigación ni nacional es, así que mucho menos internacional, por lo modesto que es nuestro nivel de investigación. Y un pedacito más chiquitito del ranking es el Industry Income, que es básicamente las innovaciones que yo hago, las invenciones que yo hago, las consultorías que yo doy, cuánto me producen eso en ingresos, y entonces eso me ayuda a medir un pedacito chiquito, 2.5 del ranking. Si no tengo investigaciones, si mis universidades nunca encuentran una teoría viable de algo, nunca encuentran una cura de alguna enfermedad, nunca tienen una invención, una patente creada de alguna cosa, es evidente que poco vamos a poder tener en este tipo de ingreso por ese tipo de investigación y perderíamos también ese 2.5. Es decir, cuando nosotros vemos a universidades panameñas, lamentablemente tenemos retos en la planta docente, es verdad, pero tenemos retos mucho más grandes no tenemos investigación, si no tienes investigación no vas a tener citas a las investigaciones. Toda vez que nuestras investigaciones son muy modestas y cantidades muy pequeñas. En internacionalización de las universidades también tenemos nuestros retos y por supuesto en el ingreso que se nos pague a las universidades por investigación y citas a las investigaciones también vamos a tener
números muy discretos y modestos, toda vez que nuestra investigación también es modesta. Por esta razón, por lo menos en este ranking, nosotros no aparecemos entre las primeras 1.000 universidades del mundo. Si te gustó este video, visita mi página web Momento Fiscal y visita también nuestro canal de YouTube.